Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Verónica Maza, soy gerente digital y de proyectos para las Américas y el Caribe en Penn International. Algunos y algunas de ustedes ya han tenido comunicación conmigo porque estamos trabajando en un programa de la sociedad civil muy interesante que se titula Mejorando las comunicaciones y la presencia en línea de Penn. Es un proyecto con el que he estado trabajando con diversos centros en esta región y a los cuales les propuse llevar a cabo junto con todos los centros de la región, no solo quienes tienen el proyecto en este programa, compartir unos videos tutoriales para compartir con ustedes diversos temas relacionados con lo que vamos a trabajar, con todas estas posibilidades digitales, con las tecnologías para la información y la comunicación que permean estos proyectos, que si bien tienen como su base una serie de eventos, conversatorios, presentaciones de libros, dossiers, páginas web, implementación de redes sociales. Esta es su base y esto, el sentido que tiene es que aprendamos a usar todas estas tecnologías, que podamos explotar todas las posibilidades positivas que tiene esta nueva era. Pero ¿cómo hacerlo? Yo digo que hay que partir de un punto muy interesante y que es entender que estamos hablando de una nueva realidad, una era que inició recientemente. Todo esto de lo digital no es una moda, no es una tendencia pasajera, no es algo específicamente para las personas jóvenes que van a poder desarrollarse en esto. Es un cambio en nuestra existencia a nivel internacional, a nivel universal, ¿no? Cómo nos estamos comunicando hoy en día, hacia dónde va esta forma de comunicación y sobre todo cómo podemos incluirlo en nuestra vida cotidiana. Por eso, decidí compartir con ustedes justo un primer video tutorial sobre qué es la era digital, como decimos en México, con qué se come, cómo se comparte, cómo se puede sobre todo aprovechar de mejor manera. Y para explicarles esto, les quiero compartir una presentación que tengo por aquí para que me acompañen a darle seguimiento a esta historia de qué es la era digital. Vamos a entrar en este modo de la pantalla. Con este primer video que, como decíamos, vamos a cerrar aquí esto, está relacionado con nuestro programa de la sociedad civil, mejorando las comunicaciones y la presencia en línea de Penn. Venimos de lo que se conoce como la revolución digital, que llega justo como a desbancar otras tecnologías que anteriormente habíamos conocido, como las analógicas, las mecánicas y las electrónicas, para llegar con la tecnología digital. Este periodo de transición, o sea, justo de transición, ¿no? Ese periodo inicial en donde empieza a dejarse atrás lo que hoy en día conocemos como el mundo análogo y empieza el mundo digital, tuvo lugar entre finales de los años 50, finales de los años 70 del siglo XX, justamente con la adopción y proliferación de las computadoras y el mantenimiento de registros digitales. Vivimos una serie de cambios muy importantes en nuestra manera, además de comunicarnos y de informar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pasamos por una revolución agrícola como humanidad, después llegamos a la revolución industrial y actualmente ya pasamos la revolución digital que instauró la era digital. En realidad ya en nuestras vidas esta revolución digital empezó a permear en la década de los años 80 en algunas partes del mundo cuando empezaron a surgir las computadoras, pero aquí en América Latina en nuestra realidad surge a partir de la década de los 90 cuando llegan las computadoras a los hogares y transforman inicialmente en aquel entonces toda la forma en que nos empezamos a comunicar en nuestra vida cotidiana. Y entonces entramos a lo que hoy en día estamos viviendo y que es considerado una nueva era, la era digital.
Las humanidades, obviamente, que es parte de, que es donde se encuentra la labor de PEN International y de cada centro PEN en la región, se han relacionado con lo digital, ¿no? Esta revolución digital ha permeado en la filosofía, en la música, la literatura, la política, la antropología, en todo aquello que el ser humano ha creado y continúa alimentando. Ahí está el impacto de lo digital. Las disciplinas humanistas se han unido a todas las disciplinas digitales gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, que más adelante veremos de qué se trata. Y con esto, pues, se han modificado todos los entornos humanos, la forma en que vemos el mundo, en que nos comunicamos, en que compartimos nuestra información. Y todo esto también ha hecho que el mundo se transforme y que por ende estemos en una nueva realidad de la humanidad, en algo que conocemos como el cuarto paradigma. Vivimos ya hoy en día el cuarto paradigma. Este término de los paradigmas lo acuñó el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn cuando en 1962 publicó su libro Las estructuras de las revoluciones científicas, en donde explicó qué es un paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es un conjunto de conceptos y prácticas que definen a una comunidad científica en un momento histórico concreto. Esto genera, por supuesto, una nueva forma de pensar y de transformar el mundo. Esto es un paradigma, es algo realmente muy importante cuando pensamos en la historia de la humanidad desde su origen, porque es hacia dónde la manera en que entendemos lo que nos rodea, esa realidad, se ha ido modificando por cómo la estudiamos y cómo nos acercamos a ella. Existe lo que conocemos como un paradigma cero, ¿no? Imagínense en los albores de la humanidad, ¿no? Cuando dejamos, como digo yo, de ser changuitos que se trepaban en los árboles y nos conformamos como especie, nos volvimos Homo sapiens, y entonces empezamos a racionalizar, a tener conciencia, a tratar de entender lo que nos rodeaba, y entonces la explicación que teníamos basada en nuestra experiencia con nuestros 5 sentidos hacia esa realidad transformada por nuestro raciocinio, se empieza a explicar de una manera mágica. Empiezan a surgir esta idea de si había una cuestión natural, un rayo, un trueno, la lluvia o una inundación, o todo eso tenía una explicación pensando en dioses, pensando en personas que estaban ahí en algún lugar del cielo mandando la lluvia, mandando el rayo. Son estas explicaciones animistas de la realidad. Pero, ¿qué pasa después? Bueno, sigue evolucionando la humanidad, llegamos a la agricultura y por ende al asentamiento, empiezan a surgir las civilizaciones, toda la explicación viene en torno a estas ideas mágicas de lo que sucede, llegamos a la Edad Media, ¿no? Esta era pues oscura en donde el conocimiento se basa justamente en esta idea relacionada con lo no visible. ¿Y qué pasa en ese momento cuando empezamos a salir o por qué se empieza a salir como humanidad de la Edad Media? Pues justo porque pasamos a lo que se considera ahí sí ya el primer paradigma. Y vamos a ver otra vez acá nuestra pantalla. Entonces, este primer paradigma es la ciencia experimental. La gente, los científicos, ¿no? O la gente que se dedica a estudiar esta realidad empieza a hacer experimentos y empiezan a crear instrumentos para poder tener una base de lo que se cree, ¿no? Se inventa el telescopio, se inventa el microscopio, esto da un auge al Renacimiento, ¿no? La Ilustración. Y llegamos a este segundo paradigma que es la ciencia teórica. Esto es, ya tenemos teorías basadas en la observación con instrumentos, ¿no? Como los que dijimos, y de pronto se decide que, se descubre que usando números, las matemáticas, las estadísticas, se puede llegar a tener una mayor comprensión o a reforzar lo que los instrumentos por sí solos nos daban. Y este segundo paradigma, pues es el de la ciencia teórica. Llegamos a nuestro tercer paradigma, que fue realmente hace muy poco cuando surge, a finales de los años 40, cuando se empiezan a hacer las máquinas de calcular programables, ¿no?
las calculadoras que se vuelven comerciales y que son como esta base de lo que ocurre, decíamos, entre finales de los 50 y de los 70 del surgimiento de las computadoras, ¿no? Entonces, las computadoras surgen y se vuelven este tercer paradigma de la humanidad que dura muy poco porque pronto aterrizamos en el cuarto paradigma. Ya no hablamos de las antiguas prácticas computacionales, ya no tiene que ver solo con la posibilidad de tener una computadora, sino con la forma en que aplicamos estas máquinas y estas tecnologías que las máquinas brindan a todas las áreas cotidianas de nuestra vida y cómo esto ha modificado al ser humano en su conjunto, en sus formas de comunicarse, decíamos, en sus formas de vivir. Y hoy en día, después de o durante estas cuarentenas que estamos viviendo en muchas naciones debido al COVID-19, estamos viendo cómo estas tecnologías de la información están permeando en todos los aspectos de nuestra vida y están modificando absolutamente todo. ¿Cómo funciona una sociedad digital? Bueno, un aparato o sistema se considera digital cuando hay una gestión de información mediante el uso de una señal discreta o digital. Aquí son cosas complejas, pero hay que pensar que los gadgets o los artilugios que hicieron posible esta sociedad digital que vivimos actualmente fueron primero la computadora, este medio originario de la era digital, que comenzó siendo una máquina inmensa. Recordarán quienes como yo en los 90 comenzamos a trabajar con esas computadoras gigantes, ¿no? Que eran bien, bueno, no las gigantes, sino digamos ya las de los 90, que eran estas máquinas grandes con pantalla negra y las letritas amarillas o verdes, ¿no? Con unas impresoras gigantes. Pasamos de estas primeras computadoras a irlas haciendo cada vez más compactas hasta llegar a las laptops y incluso a las tablets, que son ya hoy en día computadoras totalmente portátiles, portables. Después, ¿qué pasó más? Ya surgió el Internet y en el Internet se abrió el universo total en esa pantalla, en esa computadora. Y después que surgió el teléfono celular y entonces el teléfono celular reunió esos ambos mundos, lo que había o las posibilidades de una computadora con toda la información contenida en Internet y en una cuestión portable y súper chiquita. Entonces, justamente estos teléfonos inteligentes además, porque digo, el celular era como el Nokia, ¿no? Este primero que servía solo para hacer llamadas telefónicas, pero fue con los celulares inteligentes donde ya realmente cambia todo y entramos directito de lleno a esta era digital. Déjenme cerrar aquí. Y vamos a ver. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo global donde aproximadamente 50% de la población mundial tiene acceso a Internet, donde el teléfono móvil le ha ganado el mercado a las computadoras y donde tenemos muchas posibilidades para reforzar nuestras habilidades digitales. ¿Qué son las TIC o tecnologías de la información y las comunicaciones? Pues justamente todas estas posibilidades que tenemos, por ejemplo, herramientas, metodologías, todo lo que hoy en día puede hacer Google, todo lo que podemos encontrar, cómo se puede usar, cómo podemos usar el Office e irlo vinculando. Hay nuevas formas de trabajo, algunas colaborativas como esto que estamos haciendo en PEN, donde tratamos de trabajar en conjunto y en unidad, donde tenemos plataformas como YouTube precisamente para compartir todas estas posibilidades, donde existen las redes sociales para poder compartir la información y que además vamos a tener herramientas para analizar todos esos datos que se van quedando ahí guardados en nuestras redes sociales. Todo esto y más es lo que conocemos como tecnologías de la información y las comunicaciones, y qué es con lo que vamos a estar trabajando en estos proyectos actualmente que tenemos con PEN International. Vivimos una nueva era en la que todo está por hacer. Y ahí la pregunta es, ¿nos vamos a actualizar y no? A mí me gusta decir, porque doy clases de era digital en algunos institutos, que bueno, obviamente esto es opcional. Podemos seguir fuera de las redes sociales, podemos seguir trabajando, podemos seguir teniendo nuestro Nokia o incluso yo conozco gente que ni siquiera tiene teléfono celular y su vida sigue. Sin embargo,
en nuestra función como promotores de la literatura, como promotores y defensores de la libertad de expresión, debemos saber que existen estas posibilidades y cuando menos tratar de aplicarlas sería lo ideal en nuestros procesos pues, laborales, al activismo en torno a lo que PEN International pues, divulga y defiende. Entonces, ojalá haya podido compartir con ustedes esta idea de que hablamos de una era, no de una moda, no de una tendencia, no de algo para un sector específico de la población, sino de una realidad, de un cambio de pensamiento, de un cambio de paradigma, de un cambio de era después de una revolución. Entonces, realmente es un momento muy importante donde me va a dar mucho gusto trabajar con ustedes estas posibilidades. Ya las iremos viendo. Les voy a compartir 2 documentos junto con este video para reforzar todas estas ideas de la era digital y nos vemos en el siguiente tutorial que ya va a ser directo relacionado con cómo mejorar nuestra comunicación en todas estas redes sociales que forman parte de las tecnologías de información y comunicación con las que estaremos trabajando. Les recuerdo que yo soy Verónica Maza Bustamante y que tenemos varios contactos, varios medios y formas de comunicación. Hay que abrirlas, por supuesto, y yo aquí estaré con ustedes explicando y desentrañando juntos y juntas esta nueva era digital. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta entonces.